El ser humano no fue creado para depender de sí mismo. El ser humano fue creado para depender de Dios. El ser humano fue creado para ser gobernado por Dios. Pero si el ser humano no es gobernado por Dios, fue creado para ser gobernado por Dios. Entonces, si no es gobernado por Dios, por alguien tiene que ser gobernado, porque todo tu sistema de creencias sabe que nació para ser gobernado por alguien. Si fuimos creados para ser gobernados, si no nos gobierna Dios, hace unos días lo dijimos, si no nos gobierna Dios para vida, nos gobiernan las tinieblas para muerte. Entonces, cuando vos declarás, Cristo es la garantía de mi herencia, no solo lo estás declarando, no solo lo estás diciendo en una canción, sino que si lo entendés, Cristo es la garantía de tu herencia y tu herencia es Cristo. Y no solo eso, sino que toda tu descendencia va a tener la misma garantía. Toda tu descendencia va a vivir en confianza, en reposo, en esperanza eternas. La tuya y la mía, ¿sí? Nuestra descendencia está destinada a ser gobernada por Dios. Solamente hay que hacer alguno que otro ajuste para que esta realidad que Dios ya habló se consume constantemente en nuestros días. Me llevo ese amén a mi casa y no se lo presto a ningún pastor amigo. Si querés decir conmigo, trasladados, capítulo 5. Hablemos de negocios. De eso se trata la vida en Cristo. De negocios. La vida en Dios se trata de negocios, pero decí conmigo, negocios eternos. Necesitamos afirmar y confirmar todos los días en nuestra vida, vos y yo, necesitamos afirmar y confirmar que fuimos trasladados de esclavitud a libertad. Necesitamos afirmar todos los días, vos te tenés que levantar y yo todos los días a la mañana y decir, fui trasladado por Dios en la cruz de esclavitud a libertad. O sea que no puedo darme el lujo hoy de vivir como un esclavo. Esa tiene que ser mi declaración de día y de vida. Yo cuando me levanto a la mañana tengo que decir, de hecho lo digo, no me puedo levantar hoy y vivir como un esclavo. Señor, no me permitas vivir como un esclavo. Porque vos ya dijiste que soy libre y esa realidad que está consumada, yo la quiero vivir, Padre. Yo quiero vivir todo lo que Dios dijo. No sé vos, pero yo quiero vivir todo lo que Dios dijo. No quiero andar buscando a ver qué Dios va a andar diciendo, a ver qué va a pasar, andar buscando el horóscopo evangélico, profeta por todos lados, que te digan, a ver qué dice Dios para mí. No, yo quiero vivir lo que Dios dijo. Y eso solamente puede darse cuando salimos de la mentalidad de esclavitud, porque la esclavitud es una mentalidad, no es una realidad. Decirle a alguno, la esclavitud no es una realidad para vos. Tu realidad es libertad. Y de eso se trata la vida en Cristo. Pero para eso el Hijo nos tiene que ser cada día más revelado. Más y mejor revelado. Porque no vamos a vivir la libertad nada más que proclamándola. Proclamarla es el primer paso. Yo declaro algo. La proclamación, el decir, es la foto. Quiero vivir así. Pero después viene la revelación del Hijo. Y el Espíritu empieza a guiarnos a un entendimiento de quién es el Hijo. Ahora, el Señor nos trasladó de esclavitud a libertad, pero no solamente para que seamos libres, porque si no quedaría ahí. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo da una analogía de esto. Y dice, el que robaba no robe más, sino trabaje con sus manos y dele a los pobres. Esto no es solamente para el que era amigo de lo ajeno, ¿sí? No era para Judas esto, sino que es para toda persona que pueda entender que Dios no participó de la cruz. El Señor no fue a la cruz nada más para hacernos libres, sino que fue para que con esa libertad hagamos algo. O sea, la libertad por la libertad en sí misma se queda en eso, en una linda palabra, en una hermosa declaración. Y toda persona que no hace producir lo que Dios ya dijo que es, lo que Dios puso en su interior, esa persona se estanca y constantemente vuelve a tiempos y situaciones de esclavitud. Entonces lo que Dios ya dijo es una realidad, pero esa realidad que está consumada tiene que darse a conocer día a día. Y a alguien le tengo que dar a conocer esa realidad. Es una realidad para ser exportada, no tragada, no que me quede estancado.
Amados, si Cristo avanza, yo les voy a hacer una pregunta. Seguramente nadie va a levantar la mano porque todos ustedes son santos y puros. Ya fueron declarados así por el Señor y viven en esa santidad. Pero ¿alguien alguna vez se quejó de algún gobernante? ¿Viste? Nadie levantó la mano. Por lo que dije, son todos santos, están todos purificados y santificados. Amados, ¿vieron ese famoso dicho, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen? Los pueblos tienen los gobiernos que la iglesia permitió que tengan. Porque si Cristo avanza en la tierra, la mediocridad y la corrupción son absorbidas por la vida de Cristo. Acá no se trata de enojarme con Alberto, con Mauricio, con Cristina, con el que vos quieras, con Putin. Los gobiernos de la tierra están puestos para hacer retrasar el avance del propósito eterno de Dios en la tierra. Los gobiernos de la tierra son un freno para que Dios no avance. Pero hay una generación de hijos que va a entender que fue puesta, posicionada en Cristo, y Cristo fue impartido en ellos para que la vida de Dios avance y se coma toda corrupción que hay en la tierra. Y decirle a alguno, y ese sos vos. Para que Cristo avance en la tierra, se necesita una iglesia que entienda su rol social en la tierra. Una iglesia que entienda que la libertad no fue nada más para tenerla guardadita, que la libertad fue puesta en ella para que la dé a conocer en todo lugar donde se mueva. Si la iglesia entiende su rol social en la generación en la que vive, porque cada uno de nosotros fue puesto estratégicamente por Dios en una generación. Como llegaste a este mundo, la verdad, no es tan relevante. Como viviste en esta tierra, quizás haya sido complicado, haya sido difícil, pero decirle a alguno, pero venciste y estás acá. Estás vivo. Capaz que tenés alguna secuela, pero estás vivo. Y si estás vivo es para que te tomes la mejor venganza que te podés tomar en esta tierra sobre todo lo que te detuvo hasta este tiempo, y es hacer avanzar a Cristo. Si la iglesia entiende el rol social en esta generación o en la generación en la que vive, o sea, vos vivís en una generación y yo, si entendemos el rol social, nos vamos a sembrar con todo lo que sea necesario para que la vida le gane a la muerte. Por eso, una oración nuestra tiene que ser, Señor, revelame el rol social de iglesia. Porque quiero, Señor, que la vida le gane a la muerte. Yo quiero decirte algo, te guste o no te guste, la muerte está avanzando. Sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Si te gusta, bien, y si no, también. Porque eso está pasando. Eso es una realidad. ¡Ay, no quiero! ¡Diablo fuera! No, amado, eso no se trata de diablo fuera. Se trata de vivir la vida del Hijo y hacer avanzar esa vida. Que esa vida avance. Y si la vida de Cristo avanza, es obvio que las tinieblas van a retroceder. Acá no se trata de gritar, acá se trata de permitir a Dios que nos revele día a día la cruz. Es fundamental. ¿Me ayudas a predicarle a alguno? Porque ya que estamos exportando libertad, vamos a ensayar. Decirle, es fundamental entender que no fuiste convocado a una religión. Y escuchá a qué religión no fuiste convocado. Esto te lo digo yo. No fuiste convocado a una religión moralista que le enseña a los inmorales cómo tienen que vivir. Ay, vos tenés que... Vos. Cristina, Alberto, Mauricio. Nosotros no estamos para eso en la tierra. Nosotros estamos en la tierra para marcar la cancha, pero con la vida del Hijo expresada. Si estamos en la tierra, ¿qué cuánto están en la tierra? Bien. Si estamos en la tierra es para desestabilizar el sistema gobernante del siglo presente. Hay un sistema gobernante generacional. Cada generación se encuentra con un sistema gobernante. Por eso la Escritura dice, no se adapten al siglo.
No se adapten a las corrientes del siglo. No le den la cabeza al siglo presente. Estamos para desestabilizarlo. Ahora, para desestabilizar el sistema presente, para desestabilizar lo que los gobiernos, que no son personas, porque nuestra lucha no es contra personas, lo que los gobiernos están promoviendo, que es el detener el avance del cuerpo de Cristo. Vos decís, ¿y yo con esto qué hago mañana? Porque yo mañana no llegué a fin de mes y no puedo comprar el huevo de Pascua. Amado, esto excede, porque si vos, ahora lo vamos a hablar, participás del negocio de Dios, no hay manera de que el negocio de Dios no reditúe en tu vida y en la de tu familia. Estamos para desestabilizar el sistema presente. ¿Y qué demanda? Porque hay una demanda. Estar dispuesto a darlo todo. Se nos limpió la conciencia. En la cruz fue limpia la conciencia del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre tenga entendimiento de rumbo. Para que sepa que en cada generación, el hombre, la mujer, el ser humano, sepa que en cada gobernación está para desestabilizar el siglo presente. ¿Y cómo hacerlo? Para eso fue la cruz, para otras cosas también. Pero una de las cosas de la cruz fue para limpiarnos la conciencia de obras muertas. ¿Sabés cuáles son las obras muertas? Todo lo que hiciste antes de Cristo. Todo lo que hacemos sin que el Espíritu nos guíe. Todo lo que hacemos por afuera de lo que Dios ha determinado que sea su mecanismo de expresión en la tierra, que es la iglesia. No hablo de cuatro paredes, hablo de la iglesia de Cristo. Todo eso son obras muertas. Por eso nos mataron. Las obras muertas terminaron con la muerte en la cruz. Pero Dios nos dio vida juntamente con Él. ¿Para qué? Para que nuestra cabeza esté limpia, para que lo que tengamos que hacer en la generación que Dios nos ponía, ahí podamos vivirlo. Y hacerlo, expresarlo y manifestarlo. Sos un exportador de la vida de Dios. Si hay algo que tenía en claro el Señor Jesús cuando caminó la tierra, era esto. Él tenía un solo rumbo. Una sola manera de ver la vida. No tenía 20 maneras de ver la vida. Él tenía una sola manera de ver la vida. Y era venir a esta tierra con una conciencia de rumbo, y ese rumbo eran los negocios del Padre. A los 12 años a Jesús lo interpelan, le estaban haciendo unas cuantas preguntas en la sinagoga, y él da una frase que todos la conocemos. Lo buscaba la mamá, lo buscaba el papá terrenal, lo buscaban María y José. ¿Dónde anda el pibe? ¿Dónde se metió? Y si tenía un hijo de 12 años, sabés que más o menos puede pasar eso, ¿sí? Por más que sea Jesús, andaba en eso. ¿Y dónde se metió? Y ahí Jesús andaba discutiendo con los de la sinagoga. Y de repente, los padres no lo encontraron y dice: ¡acá estás! ¿Qué estabas haciendo? Y le dice la frase matadora el Señor. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hay otra traducción de negocios que dice asuntos, que en los asuntos. Y hay otra traducción que me gusta más, que dice en la casa. Y no estaba hablando del templo, sino que cuando estaba hablando de la casa del Padre era lo que el Padre estaba estableciendo en la tierra. O sea, son 3 traducciones, pero todas apuntan a lo mismo: los asuntos de Dios. Por eso Jesús no ocupaba gigas de memoria, no ocupaba esfuerzos en andar convenciendo a la gente de que lo conozca. Me tenés que conocer porque si no te va a ir mal, y vos, Jesús te amo, ¿viste? Porque ya no era Él. Entonces, y te va a ir bien, y bueno, y no, pero no me interesa. No, pero aparte te voy a dar todo lo que vos soñaste y todos los deseos de tu... No, te mando al infierno. Claro. Si no crees, te mando al infierno. Así era, ¿viste? De alguna... No, él no estaba ahí. No andaba convenciendo personas el Señor. El Señor no buscaba convencer a nadie de nada. Nunca, jamás. El Señor buscó convencer a alguien de algo. Es lo único que hacía. ¿Cómo andan? ¿Bien?
el reino de los cielos se ha acercado. Se los presento. Es lo único que decía el Señor. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas en la carta que les escribe, tan dulcemente, después léanla, en un momento le dice, tan tontos son, así les dice, ¿sí? Dulce era Pablito con los Gálatas. Y le dice, en un momento muy puntual, muy clave, ante vuestros ojos, Cristo fue claramente presentado. Y cuando le dice Cristo fue claramente presentado, no es que anduvo haciendo milagro por todos lados, Pablo. Les presentó la palabra de Dios. Amados, una cosa son las cosas del poder de Dios y otra cosa es el poder de Dios. El único poder de Dios se llama Jesucristo. Y Él habita en su palabra. Y su palabra, cuando es expresada, predicada, la verdad de Dios es manifiesta, amado, todo el mundo puede, hay personas que pueden burlarse, hay personas que pueden enojarse, hay personas que pueden no creerla e ignorarla, pero nadie va a decir que no se predicó la palabra de Dios. Porque cuando algunos la aceptan y empiezan a vivirla, empiezan a manifestar ese poder de Dios que se llama Jesucristo. Y las tinieblas empiezan a retroceder de todo ámbito donde se mueven los hijos. Entonces Jesús estaba ahí metido en presentar el reino de los cielos. Él, durante sus 33 años de vida, no se ocupó de otra cosa que no sea establecer el reino de Dios, dejar las bases establecidas del gobierno de Dios en la tierra. No se ocupó de otra cosa. Por eso, cuando decimos tener los ojos puestos en Jesús, es tener ese entendimiento. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué puestos los ojos en Jesús? Veamos lo que hizo Jesús. No, mirá a Jesús, porque el hombre te va a traicionar. Pero eso son cosas que nacen en las congregaciones evangélicas. Ay, yo miro a Jesús, yo miro a Dios, yo miro a Dios. Sí, está bien, está todo bien. Pero no es el sentido con el que se dijo esta expresión. Puestos los ojos en Jesús es, mirá lo que hizo Jesús. A lo único que se dedicó Jesús. Para eso te va a servir la Biblia. Para que vos veas cómo fue profetizado, cómo se consumó todo lo que se profetizó sobre él y cómo él se manejó cuando caminó la tierra. Porque lo que hizo Jesús cuando caminó la tierra era un tipo y sombra de lo que tenía que hacer la iglesia, o sea, vos y yo. Y si estás hace 2 días, 15 años o 5 minutos, quiero decirte que a Dios le da lo mismo porque está siendo parte de una palabra que te está dando la razón de tu existencia. Dios fue muy claro. Miren a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Establecer el reino de Dios en la tierra. Un día faltaba un milagro, listo, llenamos con un milagro. Un día faltaba una predicación, listo. Un día faltaba una confrontación con los fariseos, listo. Él no tenía una doctrina en la cabeza de las cosas son así. Eso acá no pasa, pero hay gente que le pasa eso. Las cosas son así. No, él no tenía todo lo que iba. Por eso él dice, mientras establezcan el reino, todo lo que les venga a la mano, háganlo. Hay una historia, Jesús sana a un ciego y le dice, ¿qué ves? La primera vez le pone la mano, ¿qué ves? Y el ciego dice, veo hombres como árboles. Ahí nomás, lo vuelve a orar y ve el mundo terrenal. No fue un milagro progresivo. El milagro no se dio cuando el ciego vio la realidad que se estaba viendo. El milagro fue cuando el ciego vio los hombres como árboles. ¿Por qué? Porque estaba viendo lo que de verdad pasaba en el mundo espiritual. Cómo Dios nos ve a nosotros, nos ve como árboles para dar fruto de Cristo a donde nos movamos. Por eso dice, veo hombres como árboles. Estoy viendo la realidad espiritual de las personas. Y ahora que viste bien, ahora te voy a mostrar los hombres de verdad. Ese ciego tenía una gran ventaja, no había visto nunca un hombre. Tenía una gran ventaja, no había pisado nunca una iglesia evangélica. Entonces podía ver más fácil el reino espiritual.
No estaba tan enroscado con ver, a ver. No, el Señor fue estableciendo el reino y lo iba mostrando a quienes lo querían ver. Y después lean la historia, porque está buenísimo el ciego ese. No la voy a predicar ahora porque se me va. Pero las cosas que dice ese ciego, cuando los fariseos lo vienen a interpelar, en una les dice: mira, yo la verdad no sé si es hijo del diablo. Yo lo único que sé que antes veía y antes no veía, ahora veo. O sea, léanla la historia porque está fantástica. El lenguaje que manejaba Jesús no era un lenguaje poético. Yo soy amor. No, era un lenguaje muy puntual. Depende con quién hablaba, la manera que hablaba. Depende con quién hablaba. Él, y esa es, por favor, lean Mateo, Marcos, Lucas y Juan y ahí van a ver cómo Jesús contestaba. Cómo Jesús respondía. No para que te pelees con nadie, acuérdense, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Sí? Los fariseos ya no están más acá. El que se pelea con alguien, con los religiosos, es más religioso que los religiosos, porque Dios no nos mandó a pelearnos con la gente. Pero sí, para tener las respuestas, que son una delicia las respuestas de Jesús. Son rápidas. Y lo querían matar. ¿Por qué? Porque no hay peor cosa que vos le respondas algo a alguien y lo dejás callado. ¿Te pasó alguna vez? ¿Viste? O que te dejen callado. Te sube el indio. Entonces Jesús se ocupaba de caminar y mostrar cómo iba a ser la iglesia. Por eso, si sos iglesia, puestos los ojos en Jesús para ver cómo se administra el negocio del Padre. ¿Qué mostró Jesús en la tierra? ¿Cómo se administraba el negocio del Padre? ¿Qué oró? Que sean uno, como vos y yo somos uno, para que el mundo crea. Que vean cómo nos manejamos nosotros y que el mundo crea de acuerdo a cómo nosotros nos manejamos. ¿Qué es que el mundo crea? Porque ¿cuánta gente conoce que sabe, que dice creo en Dios? Deportistas, hay un montón de gente. No, yo en Dios creo. Y en la Virgen también. En Dios creo, pero no me toques a San Expedito. Claro, porque la gente no tiene problema en creer en Dios. ¿Cuál es el problema? En someterse a Dios. Y ahí es donde la verdadera libertad no se vive con totalidad. Amados, tener claro el rumbo es también tener en claro la sustancia de la cual me voy a alimentar. Si yo sé el rumbo, si yo sé para qué estoy en la tierra, si yo sé para dónde tengo que apuntar, si yo conozco el deporte que voy a practicar, me equivoco, licenciada, para determinado deporte tiene que haber una determinada alimentación, ¿o no? Y si ese deporte es más intenso, la alimentación tendrá que ser diferente e irá variando. Entonces, cuando yo sé a qué me voy a dedicar, yo sé de qué me voy a alimentar. Y sé que tengo que entrenar. Por eso tengo que tener bien en claro cuál es mi función en la tierra. Mi función en la tierra es desestabilizar el sistema gobernante, el sistema presente. Pero ¿sabés lo que empieza a pasar? El sistema empieza a trabajar a favor de aquellos que se proponen desestabilizarlo con Cristo. Trabaja a favor. Y vos empezás ¿por qué? Porque todo el sistema tiene orden de someterse a Cristo. Lo que pasa es que Cristo tiene que ser expresado. Y cuando Cristo es expresado, el sistema le hace reverencia. Las tinieblas le hacen reverencia a Dios. ¿O vos te crees que el diablo anda todo el día jactándose? No, yo se lo dije, le hablé de frente al Señor. Y lo reté, ¿sabes las cosas que le digo al Señor yo? No, el diablo, cállate la boca. No hay manera de que las tinieblas se puedan sublevar contra el Señor. Decí conmigo, decile a alguien, tenés que saber para qué te contrataron. Si Dios te convocó, vos tenés que saber para qué. Pero también tenés que saber en esa contratación para qué contrataron a la iglesia, para qué contrataron a las gracias ministeriales, a los pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. ¿Para qué fue contratada cada persona? Hay que saberlo. Y si no lo sé, y hay que empezar a investigarlo, a charlarlo, a hablarlo. Necesitamos entender nuestra contratación y nuestro rol social.
Y esto primero tiene que ser por el Espíritu. Porque si primero te lo dice una persona, te vas a enojar. Pero si es por el Espíritu, te vas a enojar también, pero va a ser más fácil de entender. Decí conmigo, por favor, necesito saber. ¿Para qué? Me contrató Dios. Y necesito saber, amado, cuál es mi rol social. ¿Para qué estoy? Porque si no me voy a poner a hacer cosas que yo no tengo que hacer y no me voy a poner a hacer las que tengo que hacer. Entonces me voy a condenar por cosas que nadie me condena y me voy a presionar por cosas que nadie me presiona. Yo tengo que saber exactamente qué es como iglesia y el rol social que ocupa la iglesia. Dios, cuando habló con Israel, le hizo una propuesta de negocios. Te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, pero hubo un negocio en el medio. No le dijo, estaban en Egipto, vamos para allá, pero también le dijo, vos vas a ser un pueblo que anuncie mi vida, que anuncie mis virtudes. Vos estás en la tierra para demostrar mi gobierno. Vos no estás en la tierra nada más que para ser libre y comer leche y comer miel y estar todo contento y feliz ahí en la tierra. No, estás para anunciar mi gobierno. Estás para mostrar cómo yo me manejo con mis hijos y lo que mis hijos determiné que hagan en la tierra. De hecho, no hablaba de hijos, era Israel mi hijo. Así que hizo un negocio, pero en ese negocio le puso algunas cláusulas. Y les dijo algo claramente, cuando entren a la tierra van a echar al jebuseo, al fereceo, no importa, no sé, los pueblos que estaban ahí, sí, porque si no. Y le dijo, los van a echar, pero no hagan pacto con ellos. Yo entiendo que ellos estén ahí y a ustedes les lleve tiempo sacarlo, pero no hagan pacto. Porque en mi negocio entran ustedes nada más, no hay pacto con otra cosa. No necesito que hagan pacto. ¿Por qué? Les estaba diciendo, no negocien la tierra que yo les estoy dando. En mi negocio, la tierra de ustedes no es de nadie más. En el negocio de Dios, el alma es de Cristo y de nadie más. En el negocio de Dios, el corazón es de Cristo y de nadie más. Pero con todas las cosas que las... Tranquilo, no hagas pacto con lo que está en tu corazón, que no es Cristo. No hagas pacto con lo que está en tu alma, que no es Cristo. ¿Y qué es hacer pacto? Permitirle vivir ahí y que a mí me deje tranquilo. Bueno, vamos y vamos. Vamos y vamos, Sata. Un ratito yo no te molesto, un ratito vos no me molestás. ¿Te parece? Satanás, ¿sí? Al que no le agarró. Amados, Dios les dijo, no hagan pacto, no negocien la tierra. Y a nosotros nos dice, no negocies el alma. Porque cada negocio personal que nosotros hacemos por cuenta nuestra, lo que produce es esclavitud. Cada negocio personal que yo hago en Cristo produce esclavitud. Porque Dios tiene un solo negocio. ¿Qué es un negocio personal? Manejar el Evangelio como a mí me parece. Interpretar, vivir la palabra como a mí me parece. ¿Cuál fue el tema con Israel? Israel era un administrador del gobierno de Dios, pero no era el dueño del gobierno de Dios. Dios nos dio un alma para administrarla, no para que seamos los dueños. Nos dio un cuerpo para administrarlo, no para que seamos los dueños. La mayoría de los problemas de las personas son porque no oyen al Espíritu que les dice, no hagas pacto, no hagas pacto. Oíme a mí, no hagas pacto, porque yo tengo la potencia de la gracia para desalojar cualquier cosa que esté en tu alma. No hagas pacto. ¿Cuál era el negocio de Dios? Siempre darse a conocer desde su gobierno. Dios, ¿cómo se da a conocer? Gobernando, no tiene otra manera. Yo soy Dios, yo soy Jehová. Dios no compite con el ego del hombre.
Si hay algo que Dios le va a decir al hombre siempre, desde el minuto cero, yo no voy a competir con tu ego, yo te presento el reino, no te querés someter, está todo bien, vos ahí, yo acá, pero no diga que vivimos juntos porque vos y yo no habitamos la misma casa. Te doy a mi hijo, pero no me digas que vivimos juntos. En la casa de mi padre es necesario estar. Por eso cuando Dios pone a Israel en la tierra, no pone un rey, porque el rey era él. Dios pone jueces, o sea, administradores. Cualquiera que se arrogue el derecho de ser un rey en algún lado, tiene que saber que va a ser removido en cualquier momento. El rey, cuando cantamos, él es el rey, es así. Pero como Israel, en su momento, Israel, estamos hablando de Israel, nosotros, es historia esto, no tenemos nada que ver nosotros ahí. Nosotros no hacemos estas cosas. Dios estableció administradores. ¿Cuál fue el problema de Israel? Que tomó la tierra como propia. Entonces, Israel, ¿sí?, en un momento de la historia, cuando toda la tierra era de Dios, habían desalojado a los enemigos, pues casi, no quedaba casi ninguno, Israel determinó decirle a Dios, queremos rey. ¿Qué hizo Israel? Desalojó a Dios y posicionaron otro rey. Dijo, queremos rey. Entonces viene el profeta Samuel y les dice, pero si ustedes tienen rey, el rey los va a someter, se va a quedar con sus hijos, se va a quedar con sus hijas, se va a quedar con sus finanzas, se va a quedar con todo lo que ustedes hacen. ¿Seguro? Queremos rey. Porque nosotros nos queremos parecer a todas las demás naciones que tienen rey. Y nosotros tenemos un rey que no vemos. Entonces yo quiero tener un rey que vea. Eso dijo Israel. Entonces Samuel le vuelve a decir, pero miren que el rey va a hacer lo que quiera, se le va a meter en la casa, le va a robar las propiedades, le va a hacer... Queremos rey. Ok. Va Samuel a Dios, quieren rey. ¿Sabes lo que dijo Dios? Dale rey. Yo no me voy a pelear, no voy a competir. Amado, Dios no compite, Dios no pelea. Dios siempre, siempre, más tarde o más temprano, decirle a alguno, así me ayuda, Dios más tarde o más temprano gana. O sea, ¿sabes por qué más tarde o más temprano gana? Porque ya ganó. Vino un tal Jacob, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Vos me vas a dejar y no solo me vas a dejar, sino que por hacerte el vivo te dejo rengo ahora. Y dice que le dislocó y ahí pelee la bendición, hermano. ¿Qué pelee la bendición? A Dios no le pelees nada, porque Dios te va a permitir vivir todo lo que Él decida que vos y yo tenemos que vivir. ¿Cuándo? Cuando estamos abocados a los negocios de Dios. La tierra, decí conmigo, la tierra siempre es de Dios. O sea, el alma humana, el cuerpo humano, siempre es de Dios. Y todo lo que tiene el cuerpo y todo lo que tiene el alma, siempre es de Dios. Es de Dios. Que Dios lo permita administrar es otra cosa. Ahora, que el hombre se haya tomado la atribución, que decir, mi vida es mía y nadie me va a decir lo que tengo que hacer, es el mundo que tenemos. Ese es el mundo que estamos viviendo. El problema de Dios con Adán nunca fue personal. Dios no tiene un problema con el hombre. Ay, Dios está enojado conmigo. No, Dios no está enojado con vos, sino con la mala administración. El problema de Dios con Adán fue la mala administración. Adán administró mal. Adán quería administrar como dueño y Dios le había dado un rol. Sos administrador, sos cogobernante conmigo. Si vos te sometés a mí, vas a fructificar y vas a multiplicar y todo lo que pises va a ser tuyo. Pero bajo mi gobierno, dice el Señor. Bajo mi gobierno. ¿Cuál es la paradoja? ¿Todos saben lo que es una paradoja? Algo medio irónico o raro, ¿sí? Algo que vos decís, qué cosa que rara. La paradoja del asunto es querer vivir, es que querer vivir el negocio de Dios como dueños nos limita. Pero vivirlo como administradores nos hace ilimitados. Querer vivir el negocio de Dios
que es el establecimiento de su reino en la tierra, como dueños de nuestras vidas, nos hace limitados. Hasta acá llegás. Hasta donde tu mente te dé vas a llegar. Ahora, vivirlo conforme a la dependencia hacia Dios, vivirlo conforme a la obediencia a Dios, ¿sabes lo que nos hace? Ilimitados. Porque el hombre llega hasta su mente, pero cuando vive dependiente de Dios, llega hasta la mente de Cristo, que está por encima de la mente del hombre. Decirle a alguno, conviene obedecer. ¿Por qué conviene obedecer? Porque al que obedece se le da pleno acceso a todas las virtudes de Cristo. Todas. Un administrador, ¿qué es un administrador? Es el que se deja perfeccionar por el Espíritu de Dios. El que obedece y hace lo que el Espíritu le dice. Permite que el Espíritu lo vaya gobernando. Día a día. El Espíritu, ¿hacia dónde nos va a guiar siempre? El Espíritu te guiará a toda verdad. ¿Qué es toda verdad? La voluntad de Dios. Señor, quiero saber tu voluntad. Te di el Espíritu. Si no la conoces es porque no la estás oyendo. ¿Y por qué no la estás oyendo? Porque te estás oyendo a vos. Porque yo tengo una sola voluntad y es que mi reino se establezca en la tierra. Y te puse para que vivas y expreses mi voluntad, no para que me la andes pidiendo que te diga cuál es. Ya la dije. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí yo estaré con vosotros todos los días. Ya está hablado eso. Ya está hablado. ¿Qué es ir? Si yo no sé qué predicar, no sé qué decir, no sé qué hacer. Ir es como iglesia. Mientras algunos van, otros se capacitan para ir. Otros sostienen la parte que hay que sostener. Es como iglesia el ir. Entonces yo permito que el Padre me capacite para funcionar como iglesia. Y de esa manera voy, aunque esté sentado en una silla. Porque mientras Cristo se produce y hay cosas que estoy trabajando, la iglesia está yendo. Y por eso esto es hasta que todos lleguemos. La voluntad de Dios, decí conmigo, la voluntad de Dios es el negocio de Dios. No hay otro negocio de Dios. El negocio de Dios es la voluntad de Dios. Todo lo necesario, absolutamente todo lo necesario para que ese negocio se manifieste desde sus hijos está suplido. Todo. Dios no llama sin suplir. Dios no convoca sin suplir. Todo lo que se necesita para que ese negocio se dé a conocer en la tierra está suplido. Solo falta la decisión del hombre de someterse al gobierno de Cristo. Pero yo ya me decidí. Bien. Todos los días tiene que haber una cruz que me lleve a decidirme todos los días. Porque mañana, no sé si mañana, esta noche, no sé si esta noche, dentro de un rato, la cabeza va a empezar a funcionar. Y las tinieblas empiezan a hablar. 70.000 pensamientos por día llegan a tu mente y a la mía. Por eso todos los días, algunos dicen más o más. Todos los días la decisión de la cruz. Todos los días lo que hablábamos al principio. El nuevo pacto nos ha permitido firmar un contrato de negocios eterno. Es el negocio de Dios. El nuevo pacto nos metió en el negocio de Dios. El nuevo pacto, pero no ser evangélico. Estar en una congregación, estar en una reunión como esta, estar en 20 reuniones como esta, estar predicando desde acá, estar sentado ahí desde hace 8 años, que es lo que en mayo cumplimos como congregación, no te hace ser parte del negocio de Dios. Porque el negocio de Dios es para los que deciden someterse. ¿Saben cuándo el negocio de Dios empiezo yo a ver que es una realidad? ¿Saben qué es lo primero que se empieza a manifestar en una persona? La humildad. La humildad es la característica número 1 que me está diciendo: yo estoy empezando a vivir el negocio de Dios.
Sin humildad no hay gracia. Y sin gracia no se puede desarrollar el negocio de Dios. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Por eso el apóstol Pablo, más allá de verlo, fue vivo. Yo, el menor de todos ustedes. Porque cuando vos veas una persona que se posiciona por sobre otro, ese no entendió nada. Está en una congregación, pero no sabe ni quién es Dios. Porque quien empieza a conocer, el conocimiento de Cristo siempre me va a dar, lo primero que me va a dar el conocimiento de Cristo es humildad. ¿Sabes por qué? Porque me siento cada día menos. Empiezo a ver la gracia y digo, si no fuera por la gracia, yo no podría estar vivo. Yo no soy merecedor de nada. Y no que desde el, ¡ay, pobrecito de mí! No, no, no. Es la certeza de que si soy algo o alguien, es en Dios. Pero si no, amados, la primera característica es la humildad. La humildad produce humillación. ¿Qué es estar humillado? Que Dios me pueda decir lo que quiera y yo decir que sí. Entonces dice que Dios da gracia a esas personas. Les da poder sobre el pecado. Les da poder sobre todo lo que esa persona vaya a enfrentar. Lo tienen, pero se empieza a manifestar. Se empieza a dar a conocer ese poder. Por eso, una persona que se posiciona por sobre otra es una persona que todavía no entendió nada acerca de Dios. Es como dice el apóstol Pablo, nada sabe. Nada sabe. Por eso, qué bueno que acá no hay de ese tipo de personas. Porque no se rieron mucho, o sea que a ver si todavía... Las personas que empiezan a ver a Cristo operando en sus vidas, nunca se posicionan. Saben que el único que los pudo haber puesto en este negocio es el Señor. Es el Señor. ¿Y sabés qué se empiezan a hacer? Empiezan a exportar gracia. Entonces empiezan a exportar la única sustancia que vence al pecado en el mundo. Entonces el pecado empieza a retroceder. ¿Y sabés a quién no toca cuando retrocede? Sí, a tus hijos. Hay cosas que vos y yo vivimos que nuestros hijos no van a vivir por el entendimiento de la gracia de Dios. Porque donde pisa la gracia, el pecado tiene que retroceder. No hay manera. No donde pisa un evangélico. No donde pisa uno que se tiene 18 institutos bíblicos. No donde pisa ese que yo soy profeta y yo veo. No. Donde pisa la gracia. Donde pisa la gracia, las tinieblas huyen. Amados, si las tinieblas gobiernan tu vida, no le busqué mucha la vuelta. Es que la gracia todavía no está operativa. Está imprimida en mí, pero todavía no está operativa. Si hay algo que me gobierna que no es Cristo es porque la gracia no está operativa. Entonces el negocio del Padre le falta una herramienta para manifestarse. Entonces no se trata de ser evangélico. Se trata de tener un conocimiento pleno de Cristo. Tengo testimonio bíblico. La iglesia de la Odisea, una iglesia, la iglesia de la Odisea. Demas pateaba con Pablo, ¿sí? Pateaba del verbus pateabus. Demas andaba con Pablo y Pablo dijo en un momento, Demas me abandonó amando más los placeres del mundo que a Dios. Diótrefes andaba con los apóstoles, andaba con el apóstol Juan. Y cuando querían ir a la iglesia, dice que Diótrefes se paraba en la puerta de la iglesia y no lo dejaba entrar. No dejaba entrar la palabra apostólica de Dios. Ananías y Zafira, ¿viste todo lo que hablamos nosotros? La iglesia primitiva. Ahí estaban en la iglesia primitiva. Haciendo su propio negocio, pero no estaban en el negocio de Dios. Porque el negocio de Dios solamente se puede dar a conocer con la gracia de Dios operativa. Y qué bueno que estás en esta reunión. Porque no es para enojarte, sino para que la puedas empezar a expresar y vivir. Pablo dijo, miren, hay dones, hay gente que da todo lo que tiene. Dice Pablo, no sirve de nada dar todo lo que tengo, pero si no tengo, ¿qué? ¿Y qué es el amor? La gracia de Cristo. Vos podés tener dones, podés tener talento, podés tener todo lo que vos quieras. Ser el mejor en lo que vos hagas. Y decir, como dicen algunos deportistas, no, si no fuera por Dios, si no fuera por Dios, ¿pero qué estás haciendo para que avance el reino de Dios? Yo tengo lo de Dios, pero ¿qué hago con lo de Dios si no lo estoy usando a favor
del reino de Dios y en contra de las operaciones de las tinieblas contra una generación. Yo tengo lo de Dios. Y Pablo es claro, yo tengo un camino más excelente para vivir en el negocio de Dios, para expresar el negocio de Dios. Y ahí les empieza a decir, puedo hacer esto, pero si no tengo amor, nada. Y ahora no el amor humano, ese amor berreta. Ay, no me aman porque no me llamaron. No, ese amor berreta. No me aman porque no me saludan. Ese amor berreta. El amor de Dios separa la corrupción de lo incorruptible. El amor de Dios te deja posicionado en Cristo. Cuando tenés una persona que te habla del amor de Dios, te habla de estar posicionado en el único lugar donde la corrupción no te va a tocar, que es en Cristo. Sí, seamos cordiales, seamos simpáticos, abracémonos, digámonos palabras lindas, todo está buenísimo, seamos tiernos, en los matrimonios tiene que haber ternura, tiene que haber respeto, todo eso tiene que estar. Pero la gracia tiene que estar operativa. El amor de Dios y el amor de Dios separa, siempre separa lo corrupto de lo incorruptible. Cristo no es promotor de negocios personales. Los negocios personales son el negocio de la religión. Esos son los negocios personales. La religión siempre te va a proponer, cualquier religión, no estoy hablando de alguien con una Biblia bajo el brazo. ¿Sí? Cualquier religión lo primero que te va a proponer es un negocio personal. Dios está a tu favor, pero Dios está a tu servicio también. Eso te va a decir la religión. Porque primero sí, Dios te hará venganza. Yo siempre conocí a una persona, un predicador, siempre, Dios te hará venganza de tu adversario, decía. Y vos tenías en tu cabeza todo lo que te habían hecho algo. ¿O no? Dios dice, Dios te va a hacer justicia. Y vos, ay, sí, porque porque aquel, porque aquel. Y ninguno de nosotros dice, no, porque yo también tengo que ir a hacer justicia. A ella no les gustó, la otra parte sí. Cuando la gracia es manifiesta, yo me doy cuenta quién soy yo. ¿Y quién era yo? ¿Y sabés lo que me hace sentir el olor, la gracia? A lo que era antes de nacer de nuevo. Me acuerdo. Estaba muerto. Alguien que nace de nuevo huele. Yo estaba muerto. Estaba muerto en delitos y pecados. Alguien que nace de nuevo dice... ¿Viste cuando está por llover en Mar del Plata? Siempre está el olorcito a la lluvia. Bueno, ese es el olorcito. ¿Viste que los vientos de Mar del Plata son tremendos? Es el olorcito. Empiezo a sentir quién era yo. Yo no me puedo poner por encima de nadie. Porque yo era esto. Yo era aquello. No es para condenarme, no hay condenación. Se terminó la condenación. Pero me acuerdo. Tengo el olor a lo que era. Tengo el olor a muerto. Lo tengo en la nariz impregnado. No significa que lo sea. La persona que nace de nuevo, que vive en la gracia, se acuerda. Tiene memoria. ¿Sabe por qué? Porque Dios le permite acordarse. Hay una escritura que dice, hazte majanos altos, ¿sí? Hacete referencias altas. ¿Para qué? No para que te condenes, sino para que veas y te acuerdes de dónde saliste. Porque el que se acuerda de dónde salió, primero que no quiere volver. Y segundo y fundamental, no anda pensando que es superior a nadie. Porque me acuerdo quién soy, quién fui. Y esto, amado, no es porque haya pasado algo. Tengan paz. Soy yo, Señor, como Judas. Soy yo, Señor. No, nadie es. Tengan paz. No hay nadie y somos todos. Porque estamos aprendiendo, estamos caminando. Le decía a un papá el otro día, no te condenes, no te mates. Estás aprendiendo a ser padre y tus hijos están aprendiendo a ser hijos. Vamos, trabajemos todos para seguir aprendiendo. Pero aprendamos. Hay un padre y dijeron, sí, hijos, papá y mamá están aprendiendo a ser padres. Pero tienen 5, no importa, con vos son 6 y están aprendiendo. Porque sos distinta a los demás o distinto. Papás, nuestros hijos están aprendiendo a ser hijos. No vienen con un manual de instrucciones para ser hijos. Vos se lo viste abajo, viene con un pan abajo del brazo, dicen, ¿no? Bueno, el pan no dice nada. No dice, yo
A partir de ahora tengo que ser así, tengo que ser obediente, ya de chiquito tengo que aprender a obedecer. No saben. Nuestros hijos no saben ser hijos. No saben. Y nosotros no sabemos ser papá. Porque ahí también nos tiene que guiar el Espíritu de Dios. Y pero hice todo mal. Bueno, empecé a hacer todo bien. ¿Y cómo hago todo bien? Pregúntale a Dios cómo educar a tus hijos. Y bueno, pero no puedo con mi vida. Bueno, empezá a poder con tu vida. ¿Y cómo hago? Hacé como hizo el Señor. Todas las cosas, todos los problemas que tenía Dios, ¿sabés dónde los centralizó? En un solo lugar, Cristo. Hacé como el Señor, puesto los ojos en Jesús. ¿A qué se dedicó? A un solo negocio. Si yo me dedico al negocio de Dios, mi hija se va a dedicar al negocio de Dios. Ahora, si yo un día me dedico, otro día no me dedico. Un día más o menos, otro día me enojo con Seba, otro día me enojo con David, otro día me enojo con el otro Seba, y al otro día no me enojo, y al contrario. Amado, mis hijos, ¿sabés qué van a decir? Che, pa, el negocio de Dios no es serio. No es serio. Pero si yo me dedico al negocio de Dios, ellos van a decir, es serio. Y esto no es como se nos mal enseñó a algunos, y gracias a Dios algunos que están acá, que los veo, que son, ay, recién empiezan, qué lindo, que ninguno los contaminó. Esto no es vivir adentro de una congregación 24 horas y bueno, y Dios se va a ocupar de tus hijos. No, no es eso. Esto es escuchar al Espíritu. Escuchar al Espíritu. Y por el Espíritu hay tiempos que sí, va a haber que estar mucho tiempo adentro de la congregación, pero va a ser en familia. Va a ser como familia. Y nosotros dos, si te vemos que no como familia, te vamos a mandar a tu casa. Y vos vas a decir, no, pero yo quiero servir. Andá a servir a tu casa. Tengo testimonio de eso y varios lo saben. Es como familia. Y en otro tiempo, ¿sabes qué va a decir Dios? Ahora tómense vacaciones. Y como el Espíritu es ordenado, nos va a decir a todos. ¿Y sabes qué van a estar? Los recursos para que te vayas de vacaciones. A esa les gustó. Amén, dicen allá. Gloria a Dios. Así que los negocios personales son el negocio de la religión. Y la manipulación, amado, siempre va a promover negocios personales. Cristo nos hace libres de toda manipulación. Para que ningún negocio personal nos desvíe. Y me desvíe. Pero estás acá, así que no estás desviado. Está un poquito nomás, pero acá estás. A ver, la plomada dice que estás derechito, así que vamos. Vamos con el negocio de Dios.